El exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, es precandidato a la presidencia de la República. Primero que todo, y empecemos pues por donde debemos empezar. Y usted mismo lo ha de decir, ¿quién es Juan Carlos Cárdenas Rey? Bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias por este espacio y un saludo a todos sus oyentes, los que te siguen. Decirles que Juan Carlos Cárdenas es un bumangués que se formó, se educó en colegios y universidades públicas del departamento, de la ciudad. Deportista, he sido deportista toda la vida y hoy puedo decir soy un político orgullosamente formado en el sector privado. Llevo 40 años de estar en el sector privado que me dio la posibilidad de todos estos conocimientos y aprendizajes, aplicarlos en el periodo 2020-2023 como alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Gran reto, nos tocó un proceso, un periodo donde nos tocó enfrentar el COVID, la crisis económica, el estallido social, un crecimiento migratorio en ese periodo, lo mismo cambiar de gobiernos de derecha a izquierda, pues preparados para manejar cualquier reto, dificultad como la que vivimos y prestando toda mi experiencia, mis principios, mis valores para aspirar a la presidencia de la República, hoy precandidato dentro de un movimiento que llamamos la Fuerza de las Regiones. Usted fue alcalde de Bucaramanga en el periodo 2020-2023, pero antes ha tenido pues un recorrido no solo por lo público, sino también por lo privado. Recuérdenos un poco sobre ese recorrido. Bueno, Carlos, soy ingeniero civil de la UIS. Recién terminé mi carrera, estuve como ingeniero residente en una empresa constructora, luego ingresé a Cementos Diamante, que fue adquirida en el 96 por Cemex, y tuve una carrera, una trayectoria profesional en el área comercial de logística, transporte, mercadeo, con cargos regionales, no solamente en Colombia. Tuve la fortuna o la oportunidad de ser presidente de la compañía en el Perú por 4 años. Grandes conocimientos en todo lo que tiene que ver el sector de la construcción, pero más allá de eso es haber pertenecido a una organización con principios y valores, donde la ética es fundamental, donde los recursos se consagran o se manejan de forma sagrada porque son de terceros, y toda esta formación y experiencia, además de haber conocido prácticamente el mundo, logré ya aplicarlos en el sector público, de lo privado a lo público. Yo diría que eso es lo que hoy he podido aportar. Evidenciado en la administración de la ciudad de Bucaramanga, logramos ejecutar el 98.2 del plan de desarrollo, duplicamos los ingresos públicos, porque hay una cosa que es evidente y es que la mayoría de los políticos en Colombia les gusta gastar, pero generar muy poco. No fue el caso nuestro. Nosotros en Bucaramanga duplicamos los ingresos tributarios, pasamos de 350.000 millones a 700.000, y esos recursos nos permitió, además de hacer un adelgazamiento de la estructura, porque dejamos a Bucaramanga con el menor gasto de funcionamiento en Colombia, 24% fue el gasto de funcionamiento, y nos permitió triplicar la inversión. Triplicamos la inversión para que pudiéramos generar empleo, y Bucaramanga, orgullosamente podemos decir que en el 22 y 23 fue la ciudad en Colombia con menor tasa de desempleo, Carlos, tasas de un dígito, pero además logramos reducir la informalidad del 55 al 42%, 13 puntos que permitió empleos de calidad, con pensión, con salud, con prestaciones sociales. Luego, hay muchas cosas que se pueden hacer, que muchas veces los políticos dicen que es imposible llevar adelante, y hay un gran reto del año entrante. Colombia va a enfrentar tal vez de las crisis financieras más fuertes, el mayor déficit fiscal, un alto endeudamiento. Ya no aguantamos más reformas tributarias, pues hay que gestionar de manera distinta para poder resolver problemas y encontrar soluciones como las que aplicamos en Bucaramanga. Bueno, ¿a usted por qué le dio o fue que lo comprometieron a ser precisamente precandidato a la presidencia de la República? ¿Cómo fue? Gracias, Carlos, porque sí es importante contarle a los colombianos. Yo presidí Asocapitales, que es la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales, en el año 2022. Finalizando nuestros periodos de gobierno, entendimos que teníamos dificultades para poder gestionar lo local con el gobierno nacional, por muchas razones.
Al principio pensábamos que era solamente porque estaban llegando y estaban organizándose, pero lo que realmente encontramos es una estructura o un equipo de gobierno que no tenía las competencias ni las capacidades para poder avanzar. Y también con un presidente que realmente era mucho más en el discurso que en resolver problemas. Luego nos tomamos a la tarea de seguir participando y decidimos que en las elecciones del 2026 iba a haber alguien que nos representara y de consenso, digamos, de un trabajo de todos. Finalmente, la decisión del equipo fue que Juan Carlos Cárdenas Rey, exalcalde de Bucaramanga, participara en este proceso y estoy en estas. Y ahora vamos a unas encuestas con los gobernadores, con Héctor Olimpo Espinosa, con Aníbal Gaviria y Juan Guillermo Zuluaga, de manera que podamos atender un pedido de los colombianos, y es que hay mucho precandidato, y estamos de acuerdo en eso. Lo que estamos diciendo, no somos 4 precandidatos, sino realmente uno solo que nos va a representar a partir del 1 de diciembre y que esperamos seguir generando más consensos. Ya invitamos a Mauricio Cárdenas, a David Luna, a Daniel Palacios y a Felipe Córdoba para que podamos avanzar en un gran consenso político de aquello que no representa el actual gobierno. Y esperamos llegar a las consultas del 2026 en el mes de marzo con los partidos tradicionales probablemente y todos aquellos que realmente tengamos la voluntad política de hacer las cosas completamente diferentes al actual gobierno de Gustavo Petro. Usted es precandidato independiente, ¿cierto? Así es, así es. Igual en la alcaldía, o sea, yo he mantenido una coherencia política. En la alcaldía fui elegido con un movimiento significativo, Ciudadanos Libres, y es el mismo que hoy me acompaña para que podamos llegar a la presidencia de la República. Este es un trabajo donde estamos recogiendo firmas por todo el país. De hecho, acá en Manizales hoy estamos haciendo este ejercicio. Ya vengo haciendo un recorrido por Colombia. Me he trazado una meta de recorrer 7.000 kilómetros, yo manejando mi camioneta. La idea es que podamos escuchar, sobre todo, yo creo que lo más importante, más que uno contar a veces promesas que se hacen en campaña, que la mayoría son incumplidas, me interesa más mucho escuchar la gente. Ya de los 7.000 ya recorrí más de 2.000, ya recorrí la costa Caribe, estoy terminando de recorrer el eje cafetero, ya estuve en Ibagué, Armenia, Pereira, hoy en Manizales, y seguimos a Bogotá para poder realmente tener esa información y que realmente podamos resolver los verdaderos problemas de los colombianos. En lo que concierne con el eje cafetero, en Quindío, en Risaralda, aquí en Caldas, ¿quiénes conforman, digamos, su equipo de trabajo? ¿Quiénes le están apoyando? Acá hay un equipo de gente del sector privado, también actores políticos cercanos, vuelvo y repito, exalcaldes de ciudades capitales, Andrés Hurtado, exalcalde de Ibagué, está José Manuel Ríos, todos los que de alguna manera estuvimos en esos capitales, empresarios que también están acompañándome, sobre todo en el proceso de recolección de firma. Conocen a Juan Carlos Cárdenas, estuvo en el sector construcción muy cercano, sectores como Camacol, la Cámara de la Infraestructura, la ANDI, porque pertenecí a ese tipo de organizaciones en el que considero que aportan muchísimo al desarrollo de este país. No como hoy viene el gobierno nacional estigmatizándolos, cuestionándolos y creando una narrativa de ricos y de pobres. Yo creo que el país no necesita eso, trabajar en equipo, y ahí estamos, trabajando en equipo con todos los colombianos. Podríamos decir, y es factible que me equivoque, usted me corregirá, usted es el precandidato a la presidencia de la República de exalcaldes, exgobernadores y del sector industrial del país. Sí, represento, digamos, esa cercanía, soy convencido del libre mercado, soy convencido de la competencia, donde el Estado sí tiene que interactuar cuando hay seguramente posiciones dominantes muy marcadas que afectan la calidad de vida de los colombianos y el bolsillo, hay que decirlo claramente. Pero soy muy institucional, Carlos. Toda la vida he entendido que la institucionalidad es lo importante para sostener una democracia. Soy una persona absolutamente democrática, institucional, repito, porque es la manera de realmente avanzar. No podemos estar creando democracias disfrazadas, gobiernos autocráticos, egocentristas. Soy uno de los que sí creo realmente en trabajar de manera colectiva. ¿Qué necesidades ha recogido usted aquí en el eje cafetero? Bueno, primero reconocerles que tienen un gran desarrollo vial, o sea, la infraestructura vial de esta zona del país es, yo diría, de las que se encuentran en mejores condiciones,
Pero eso es un resultado de ese trabajo en equipo de los políticos, sobre todo del empresariado del sector cafetero, ¿no? Yo creo que hay que seguir avanzando en aprovechar las potencialidades en la descentralización que estoy hablando. El eje cafetero tiene que fortalecer su clúster del café, esa es una de las grandes fortalezas. También he visto cosas importantes como crear clúster de la salud. He visto una cantidad de inversiones, por ejemplo, en Armenia, en Pereira, sobre clínicas, sobre barrios o desarrollos urbanísticos para la tercera edad, también el ecoturismo. Yo creo que aquí es donde debemos realmente desarrollar ese tipo de capacidades, sobre todo para conectarlos con el mundo. Acá he observado que hay mucha gente que está llegando a tener su segunda vivienda para la tercera edad, para poder tener una finca o un lugar de descanso. Y eso hay que aprovecharlo, la gastronomía. Ahí es donde yo estoy absolutamente convencido de lo que la gente ha venido planteando, de cómo transformar una cosa importante, Carlos, la educación pertinente. Tenemos que hacer unos ajustes para poder tener gente que termine de estudiar y puede inmediatamente trabajar y producir, pero producir bien, no como los muchachos que hoy terminan su carrera y están preocupados porque salarios de 2 millones después de 5 años de estudio, ya lo único que pretenden es irse del país. Acá tenemos las condiciones, podemos quedarnos, podemos ganar plata, simplemente es tomando decisiones articuladas para podernos conectar con el mundo. Y acá seguro que lo vamos a hacer en el eje cafetero. Para el precandidato presidencial Juan Carlos Cárdenas Rey, ¿cuáles son los tres mayores males que tiene el país? ¿Cuáles son los tres mayores males que tiene el país para Juan Carlos Cárdenas Rey, precandidato a la presidencia de la República? Yo pensaría que no nos la estamos creyendo. O sea, tenemos que cambiar de actitud los colombianos. Este es un país de altísimas potencialidades, pero para ello tenemos que sí asegurar el tema de la seguridad. La seguridad es un reto muy importante y tenemos que lograr que la paz sea una paz real, no una paz total, no es un proceso de paz, esto no es para ganarnos Nobeles de paz, esto es para resolver realmente lo que es básico. Los colombianos tienen que tener la tranquilidad de poder salir de sus casas, que no le van a robar nada en su casa, que no los van a atracar en la calle, que no los van a matar. Eso lo podemos lograr. Ese es uno de los grandes temas y sí creo que tenemos que pensar distinto cómo resolver estas problemáticas, porque hemos venido planteando soluciones que a la fecha, después de décadas, no han sido eficientes ni oportunas. La seguridad. Dos, tenemos que sanear las finanzas públicas del Estado, pero con realidad, con conocimiento. Tengo varias propuestas y no hacer más reformas tributarias porque los mismos colombianos que permanentemente pagan no aguantan más con sus bolsillos. Hoy este es un país con una economía informal del 55%, Carlos. Eso tenemos que resolverlo y eso es voluntad. Ya le mencionaba que en el periodo nuestro de gobierno en Bucaramanga logramos en 2 años, porque solamente tuvimos 2 años, reducir 13 puntos la informalidad. Y otro tema que es fundamental, el agua. El agua es un recurso vital que tenemos que aprender, sobre todo a saber cuál es la capacidad y la potencialidad que tenemos, pero fortalecer la gobernanza. El agua hoy no tiene una agenda y yo espero que podamos resolver esa gobernanza del agua para que Colombia no pueda resolver solamente sus problemas, sino que sea atractivo. Hoy el mundo padece del agua. Si nosotros garantizamos que tenemos una fuente de calidad, sostenible, protegida, a Colombia le va a llegar inversión. Mejor dicho, no vamos a tener con qué parar la inversión que va a llegar porque van a llegar empresas, porque va a llegar inversión. Y yo ahí le trabajaría con un ingrediente adicional. Usted tiene calidad de agua, usted resuelve muchos problemas de salud pública. Entonces, seguridad, finanzas y agua y transformamos nuestro país. ¿Qué le dice a Juan Carlos Cárdenas Rey? ¿Qué le dice lo de la corrupción en nuestro país? Ese es un mal permanente, pero yo le voy a decir con claridad. La mayoría de los políticos vienen a hablar de
de lucha contra la corrupción. Y lo más simpático es que lo primero que muchos de esos discursos uno observa son unas campañas políticas costosísimas. Y quien paga para llegar, llega a robar. Yo vengo dando un ejemplo claro, una campaña austera, una campaña terrestre, manejando mi camioneta, hablando con la gente, no tengo grandes publicidades ni vallas, porque creo que esa es la forma de dibujar la política. Datos, no discurso. En Bucaramanga dejé el mayor registro histórico de proponentes en licitación pública, Carlos, más de 50 proponentes. En la mayoría del país siempre las licitaciones públicas son 3 propuestas, 2 de ellas con documentos que ya claramente están manipulados para que no avancen, y ese que queda casi siempre detrás está un inversionista político, un ordenador de gasto que ya todos sabemos quién es, y si tenemos esa, y muchas veces de estas licitaciones salen del mismo computador, eso se ha evidenciado, pero tristemente la justicia no opera. Entonces, más que la justicia, porque la gente también muchas veces espera que haya una ley para arreglar el tema de la corrupción, no, la corrupción parte de lo individual. Yo siempre he dicho que quien de alguna manera, porque el tema es que los políticos son los únicos corruptos, yo creo que los ciudadanos tenemos un gran tema que resolver. Y tenemos que quitarnos de la cabeza lo siguiente, muchas veces uno escucha a la gente y a mí personalmente me da dolor, dicen, roban pero hacen. Óigame bien, roban pero hacen, eso no puede estar en el imaginario colectivo. O la otra, el vivo vive del bobo y el bobo de la mamá, como diciendo, mijo, hágale, robe, que ojalá no lo pillen, que no se den cuenta. Yo creo que es un tema cultural. En mi caso, evidencias, más de 50 proponentes. Quiero ver qué candidatos, por ejemplo, que se estén postulando, pregúnteles en sus periodos de gobierno, los que ya gobernaron y fueron ordenadores de gasto, ¿cuántos proponentes dejaron? Yo sí les puedo decir, ahí está Bucaramanga, más de 50 proponentes. Es diciendo, haciendo y con el ejemplo. Y otro tema, miren las hojas de vida. En mi caso, pongo a consideración mi hoja de vida porque puedo decirles, en la alcaldía de Bucaramanga no hubo ningún escándalo de que un hermano, que mi mujer, que mi mamá, que algún familiar haya hecho algún negocio con el municipio. Porque hoy, de hecho, este gobierno, el presidente Gustavo Petro, su gran tema y su gran dolor es los actos de corrupción supuestamente que hoy están siendo denunciados de su hijo Nicolás Petro, que la justicia está actuando y que ojalá rápidamente se resuelva y se aclare al país. Pero ahí hay cosas, nada de nepotismo, nada de hacer negocios con los amigos. Y decirle una cosa anecdótica, compartirla, Carlos. En la alcaldía de Bucaramanga terminé con menos amigos que cuando arranqué. Porque mis amigos esperaban que yo cogiera los recursos públicos y les diera contratos o le metiera a la familia a trabajar en la alcaldía, y eso no pasó. Entonces, pues finalmente me di cuenta quiénes eran mis verdaderos amigos, y gracias a este proceso, pues también entendí quiénes no eran mis amigos. Ese es Juan Carlos Cárdenas, una forma transparente, con el ejemplo, con liderazgo, con capacidad de gestión que estoy poniendo a consideración a todos ustedes como una opción para la presidencia de la República del 2026. Muchas gracias, muy amable, muchos éxitos. A ti, Carlos, un saludo muy especial aquí a todos los manizalitas, a los caldenses. Tienen una hermosa región, pero tenemos que seguir avanzando desde las regiones para resolver los problemas de nuestro país. Un abrazo.